título del trabajo, como decía, es las reacciones de fusión y la no violencia. Búsqueda y profundidad en el ser humano. Empieza con una poesía. Como una lluvia de estrellas, los mundos giran, arrastrados por los vientos de los cielos, y son transportados a través de la inmensidad. Soles, tierras, satélites, cometas, estrellas fugaces, humanidades, cunas, sepulturas, átomos del infinito, segundos de eternidad, transforman continuamente los seres y las cosas. Camille Flammarion, astrónomo. Justificación. Este estudio parte de los paralelismos que encontramos en la relación entre el desarrollo de la energía descrita por la ciencia, definida como la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo, y la energía interna con la que vamos tomando contacto en la disciplina y las tesis, donde advertimos la posibilidad de cambio en la cualidad de esa energía. Esta resonancia despierta preguntas y direcciona búsquedas que nos llevan a tratar de comprender cómo es ese fenómeno de algunos elementos radiactivos que emiten energía espontáneamente. Es en los primeros intentos de la ciencia por extraer energía de esos elementos radiactivos que se llegó a la fisión nuclear, un mecanismo brusco de división atómica, de ruptura. Este hecho aparece lamentablemente en un contexto histórico particular, determinista, contradictorio, autoritario y oprimente para el ser humano. Este paisaje y acción se reflejó en la interioridad de las personas y se vertió en el mundo en forma de violencia, destrucción y muerte. La violencia es la expresión de la deshumanización. En cambio, la no violencia no surge como respuesta mecánica. Exige una intencionalidad distinta que se eleva por encima del paisaje violento actuante. En la actualidad, se está tratando de conseguir energía mediante la fusión nuclear, reacciones de unión atómica que no se producen naturalmente en nuestro planeta. La fusión se comprende al observar los mecanismos internos de la formación de las estrellas. Exige una aceleración de las partículas atómicas implicadas y una gran energía de inicio, para dar lugar, por unión, a nuevos elementos más livianos. Transmutación que en consecuencia liberará mucha energía. Hay una consonancia entre lo que el ser humano descubre, desarrolla en el mundo y lo que siente en su interioridad. Somos átomos mirando átomos, seres capaces de colocar el universo en nuestras cabezas para imaginarlo, comprenderlo y transmutarlo. Tal vez la energía de fusión a la que se aspira esté en sintonía con la necesidad de unidad que anhelamos los hombres. Unidad que, bañada por nuestra agua densa, guardiana de las acciones válidas, materialice ese algo más que pulsa por proyectarse en el mundo. Paso a leeros el resumen. ¿Será la no violencia la energía radiante capaz de dar luz a una nueva nación planetaria? Este estudio comienza con la inspiradora figura de Marie Sklodowska-Curie. Como científica, sus hallazgos en el campo de la radiactividad cambiaron la visión que se tenía sobre la materia y fueron trascendentes para el futuro desarrollo científico. El descubrimiento de la radiactividad supuso un puente entre la física clásica y la física moderna. Marie Curie fue una persona de grandes cualidades: generosidad, valentía, intuición, tenacidad, osadía o su lealtad para los más débiles forjaron los rasgos más significativos de su construcción personal. Las circunstancias que rodearon sus primeros años fortalecieron un carácter muy comprometido con sus intereses y la sociedad.
Ya en la edad adulta, cuando sus méritos científicos fueron reconocidos, mantuvo su compromiso con la difícil época que le tocó vivir. Incluso tomó parte activa en la Primera Guerra Mundial, poniendo al servicio de los heridos todo su ingenio científico. Su participación en la guerra le afectó profundamente y llegó a decir: para odiar la guerra, basta con ver una sola vez lo que yo he tenido que ver en tantas ocasiones. En el meticuloso y fino trabajo de la tesis que Marie Curie presenta, deja entrever una búsqueda incesante en la que días y noches se entremezclaban, distorsionando incluso la habitual percepción de la realidad. Recupera toneladas de restos de cristal de Bohemia, Pechblenda, que somete a un proceso reiterativo de lavados para extraer apenas unos miligramos de radio purificado. Al anochecer, en el hangar que usaban como laboratorio, los fragmentos de radio brillaban, y para Marie y Pierre Curie, observarlos era como contemplar estrellas terrestres. Este proceso de aislamiento y purificación del radio le llevó 3 años. Fue un proceso largo, intenso, y en su modo de actuar parecía seguir un propósito personal. Hubo quien afirmó: sin solución de continuidad. Sin embargo, Madame Curie, que llegó a aplicar sus descubrimientos en medicina, nunca hubiera supuesto la dirección destructiva que tomarían los acontecimientos, haciendo uso de sus trabajos. Así, nos asalta la frase de Silo que dice: ojalá nuestra señal sea traducida con bondad, que pudiera haber pronunciado Marie si tan solo hubiera imaginado la dirección que tomarían los hechos futuros. Con la imagen de Marie Curie en copresencia, revisaremos los acontecimientos que llevaron al descubrimiento del núcleo atómico y las transformaciones que se suceden en su interior, con su consecuente liberación de energía. Sin dejar de lado el contexto histórico en el cual se estaban desenvolviendo estos avances científicos. En el siglo XX se produce una síntesis de los conocimientos acumulados sobre la estructura del átomo, dando lugar a una nueva caída de creencias similar a la ocasionada por Galileo cuando anunció que la Tierra no era el centro del universo. Hasta ese momento, la física clásica había dado respuestas a las preguntas sobre la naturaleza de la materia, limitándose esencialmente a lo que se podía medir y a lo que nuestros sentidos podían captar. Es con el descubrimiento de los elementos radiactivos y las radiaciones que se desprenden de su interior que las creencias sobre la materia y su relación con la energía serán revisadas. Esto dio lugar a nuevas teorías atómicas, enmarcadas en la física cuántica, que revolucionaron los conocimientos sobre el átomo y sus partículas. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que en un lapso de tiempo podemos conocer la posición de una partícula o su velocidad, pero no ambas variables a la vez, ya que si tratas de definir la posición de una partícula, esto será a costa de no poder definir cuál es su velocidad, y viceversa, derivando todo en cálculos de probabilidades que implican que la elección de la observación ha de ser previa al resultado del experimento. Estos descubrimientos fueron significativos por varios motivos. Primero, confirmaron la transmutación de los elementos previamente experimentada por la antigua alquimia. Segundo, pusieron de manifiesto la posibilidad de controlar la energía del interior de los átomos y de producirla por fisión nuclear, separación de átomos, o por fusión nuclear, unión de átomos. Y tercero, ubicaron al observador, al científico, al ser humano, como determinante en el resultado de la experimentación. Vemos que la ciencia ha impulsado el desarrollo del conocimiento y ha producido grandes avances a lo largo de la historia. Pero no hay que olvidar que siempre está dentro del contexto histórico en el que vive el ser humano. El siglo XX está marcado por 2 guerras mundiales y en la ciencia, en pleno desarrollo, se evidencian 2 objetivos:
ciencia fundamental, sin fines prácticos inmediatos, y ciencia aplicada a grandes tecnologías, utilizada en última instancia para la mejora de la humanidad. Ante esos momentos convulsos, de intereses desmedidos, donde el ansia de poder ciega el horizonte humano, todos esos avances tecnológicos serán aprovechados para la guerra. Mediante la energía de fisión se desarrolló la primera bomba atómica. Tras su lanzamiento hay un antes y un después para la humanidad. La energía atómica se utilizó para servir a intereses particulares y se generó un desastre del que todavía hoy tenemos consecuencias. Por primera vez se constató la posibilidad de desaparición de la humanidad. La tecnología nuclear aplicada al armamento transformó por completo la relación entre los países, con el fin de mantener el equilibrio de poder. En los devastadores efectos de este descubrimiento científico y su uso contra otros seres humanos, vemos que se optó por el camino del no, el camino de la destrucción y la muerte, que niega cualquier intención y posibilidad de cambio instalándose en el corazón de las personas. A día de hoy, las decisiones que se tomaron reflejan sus efectos en la manipulación política. Mediante la amenaza, usando la excusa de la disuasión nuclear, se siguen rearmando los países, generando conflictos bélicos y manteniendo así el temor en las poblaciones. En el momento actual, se está desarrollando la energía de fusión. El ser humano será capaz de controlar energías superiores a las de nuestro propio Sol. Nos hallamos de nuevo ante una encrucijada de caminos. Elegir la dirección del sí, de la vida, implicará un cambio en nuestro mundo, que esperemos esté en resonancia con el cambio profundo que necesitamos como especie. La naturaleza nos ha servido como laboratorio en el que confirmar la existencia de la transmutación de un elemento en otro. Gracias a la experimentación y su estudio, se ha descubierto la importancia del observador, hecho que recoloca al ser humano como determinante de los experimentos que desarrolla, devolviendo así la mirada sobre nosotros mismos. Es colocando al ser humano como valor central que se comienza a ver la verdadera magnitud del problema. Entonces, es responsabilidad del ser humano la dirección que le dé al uso de los nuevos descubrimientos, pues la energía de fusión superará con mucho la energía de la primera bomba atómica. Silo ha anunciado en multitud de ocasiones la importancia del desarme nuclear. En el desarrollo de su doctrina, parte de la premisa de contemplar al ser humano como el valor más importante. Desde esa ubicación, profundiza en todos los aspectos de su existencia, en lo social y en lo personal, a través del movimiento humanista y sus organismos, diseñados con la mirada puesta en trabajar hacia un futuro en el que el ser humano sea la prioridad, con el mensaje de Silo, desde el que se rescata la experiencia de sentido, capaz de reorientar nuestro hacer en el mundo, y la escuela, donde se profundiza en los trabajos de disciplina y ascesis. Experimentamos las tesis como un trabajo de internalización ligado al propósito que nos impulsa en la dirección de la búsqueda de sentido. En la experiencia con estos trabajos se va profundizando y produciendo por acumulación la fusión de significados que inspiran su desarrollo en el mundo. Esto se vive como una gran energía que tiene una potencia capaz de producir cambios, transmutaciones en los propios comportamientos, lo que a su vez implica también una gran responsabilidad. La no violencia surge de ahí, de la profundidad del ser humano. Al tomar contactos con estos significados, frases como tratar al otro como uno desea ser tratado, o tú profundiza en ti, yo profundizo en mí y ahí nos encontramos, toman su real sentido.
y es en el quehacer cotidiano, donde uno va revalorizando la vida y captando chispazos de lo realmente importante. Por lo menos, que cada uno de nosotros estemos bien, muy bien. La no violencia es la expresión de las mejores aspiraciones del ser humano, e implementarla en el estilo de vida generará una reacción de transmutación en dirección al camino del sí, camino que crea todo aquello que apoya la vida y, por tanto, impulsa a superar el dolor y el sufrimiento. Bueno, y para terminar, quería leeros una poesía que fue surgiendo al finalizar el trabajo y bueno, que os la leo. A ti, hacedor de sentido. Los sacramentos te fueron dados. Cuerpo, corazón y mente serán fundidos. Hierro, cobre y antimonio formaron parte de la montaña. Y tendrás que dejarlo todo antes de entrar. Tus creencias, tus ilusiones, tu acidez, tus huesos. Y será en el momento de soltar tu piel cuando la vida invertida habrá de desvanecerse. Y la lluvia pura ahondará entre tus futuras acciones. El dragón alado se lleva en su lomo antiguos rastros. Rojo, rosa, gris, verde y aroma que despeja. La plata purifica cada latido. Y la vida habrá de elevarse por encima de los cielos, de los planetas, del universo. Decantará el sentido. Y entonces, del vacío, en el más absoluto e inestable silencio, nacerás tú, libre de ti, pero en fraternal complementación. La luz será la energía que no se soporta en tus manos, que ansía proyectarse en los infinitos mundos, y que ni aun la muerte rozará su vuelo. Muchas gracias.